Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a los LDB Talks. Se trata de la última sesión de estas charlas organizadas por el Colegio Internacional Lope de Vega, que han estado funcionando durante los meses de mayo y junio. En la charla de hoy vamos a tratar el tema del aprendizaje positivo en tiempos difíciles. Y es que la situación de crisis sanitaria y crisis social que estamos viviendo es difícil para todos nosotros, pero muy especialmente para los niños y para los adolescentes, que están viviendo un vaivén de emociones. Sobre estas emociones y sobre cómo, como progenitores y como adultos, podemos ayudar a nuestros hijos, vamos a hablar con Juanjo Sabal Manera. Él es psicólogo infantil y juvenil y cofundador del Centro Médico Creciendo en Alicante, además de director del área de salud mental. También es director del Centro Espiral en Benidorm. Es terapeuta Gestalt y máster en terapias infantojuveniles de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Además, Juanjo es amigo del colegio, colaborador del Lope de Vega, y hoy le damos las gracias especialmente porque sabemos que es una persona muy ocupada por haber hecho este hueco en su agenda para dar esta charla en los LDB Talks. Así que ya sin más dilación, les recuerdo que pueden hacer las preguntas que estimen oportunas en el chat y Juanjo al finalizar la charla las contestará. Ya sin más, Juanjo, adelante. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por haceros un hueco para este ratito en el que vamos a intentar compartir un poco pues, la realidad actual en el tema de niños, adolescentes, pero también me gustaría enfocarlo un poco a nivel personal de lo que podemos estar viviendo pues, todas las personas, ¿no? Porque qué duda cabe que es una situación en la que nos hemos tenido que ir acoplando y bueno, que para estas situaciones pues no hay un manual, ¿no? Sino que poco a poco y según han ido evolucionando las circunstancias, pues vamos haciendo lo que buenamente podemos para sentirnos mejor, para adaptarnos, para estar bien y gestionarnos, ¿no? Entonces, pues si hay algunos tips o algunas indicaciones que os pueda facilitar y que os puedan servir de ayuda, pues para mí es un placer. Siempre me siento encantado de que me invite el colegio Lope de Vega, del cual tenemos una estrecha colaboración en cuanto al tema de chiquillos, de ponencias y también a veces en tema de supervisión de profesorado y demás. Con lo cual es un portal para mí muy gratificante estar aquí con todos vosotros, ¿no? Y bueno, os iré compartiendo, no me vais a estar viendo todo el rato porque quiero estar compartiendo unas diapositivas que he preparado para que podáis seguir un poco de información. También porque cuando visualmente vemos estas cosas, pues las solemos grabar mejor, ¿no? A continuación os las iré poniendo. Lo primero decir que el título ya en sí dice mucho, ¿no? Porque hablamos de aprendizaje positivo en tiempos difíciles, pero qué duda cabe que cuanto más aprendemos es precisamente en tiempos difíciles. Y es que es algo que va dentro de la propia biología del ser humano y es que cuando vivimos situaciones que nos generan frustración, que nos generan malestar, que nos sacan un poco de nuestra zona de confort o de estabilidad, pues podemos encontrar como a grosso modo dos grupos de personas, bueno, es una super generalización, pero personas que van a mover sus recursos para adaptarse y sacar el máximo partido de estas situaciones y personas que tal vez por la situación se sienten afligidas, se sienten a veces desbordadas y no saben muy bien qué pueden hacer para gestionarse adecuadamente a ellos y a veces el entorno en el que conviven, ¿no? Pero yo me quedaría con esta idea muy potente de que cuando la situación es compleja, siempre es una gran oportunidad de aprendizaje que hace que, si hablamos desde el propio ser humano, tengamos que esforzarnos para ser mejores, para tener que sobrellevar las circunstancias. Y qué duda cabe que esta situación que hemos vivido es un claro ejemplo de que hemos tenido que tirar y seguimos tirando
de recursos personales, ¿no? Creo que a nivel de organismos, fijaros, por ejemplo, ahora estamos en el portal de un colegio, ¿no? Y cuántas adaptaciones han tenido que hacer los profesores para dar las charlas de forma diferente, para hacer... Bueno, estoy seguro que han aprendido barbaridades de cosas y si nos fuéramos a otros ambientes, pues nosotros aquí en la clínica exactamente igual. Yo he hecho consultas de forma telemática infinidad. Al principio me sentía, incluso os diría un poco raro, ¿no? Estar hablando delante de una pantalla, no veo a nadie, es como es algo súper impersonal. Y luego, pues uno se va adaptando y se familiariza con cualquier medio y dice, bueno, pues esto es lo que toca ahora, ¿no? Y hasta uno le pilla el gustito de hacer cosas de forma tan diferente, ¿no? Aunque el origen de esta situación no sea agradable. Yo me quedaría aquí, antes de empezar, con dos conceptos muy importantes en cuanto a cuando estamos en una situación difícil. Y estos conceptos son fundamentales más en los tiempos que vivimos, ¿no? Porque yo creo que en educación, cómo se está planteando la paternidad y la maternidad ha ido cambiando durante mucho tiempo. Actualmente, solo en el campo de la psicología, coordino decenas y decenas de profesionales. Os diría que entre los dos centros somos más de 30 psicólogos, imaginaros todos los pacientes que vemos, y vemos que hay un concepto de educación que cada vez se está basando más en proteger mucho a nuestros hijos. Que no digo que esto sea malo, por supuesto es positivo, pero yo siempre me quedo con la espinita de que cómo me gustaría que esto se combinara con un enfoque en las capacidades de nuestros hijos, ¿no? Es decir, hay que protegerlos, por supuesto, pero que hay que potenciar sus capacidades, pues mucho más. ¿Por qué? Porque al final nuestra presencia en el mundo depende de las capacidades que tenemos, ¿no? Y del desarrollo de nuestras capacidades. Y cuando en diferentes situaciones nos encontramos un ambiente, sea familiar, sea escolar, sea de amigos, que potencian nuestras capacidades, pues es asombroso, ¿no? El ser humano hasta dónde puede llegar a cambiar y a conseguir cosas. Yo creo que es algo maravilloso ver cuando lo pasamos mal, pero sacamos muchísimos recursos personales. Entonces, yo aquí quería deciros dos conceptos que para mí son muy importantes, que no me va a dar tiempo a profundizar en todo lo que os quiero decir, pero sí quiero daros conceptos claves para que luego los podáis consultar o profundizar un poco más en esto, qué significa, qué es, de qué sirve, cómo lo podemos aplicar, ¿no? Un concepto es el hecho de la tolerancia a la frustración, es decir, la capacidad que tenemos a la hora de, cuando las cosas no son como queremos, de poder estar más o menos bien. No os digo perfectamente bien, esto es imposible. Cuando hay cambios pronunciados, pues el ser humano de por sí, hasta que se adapta, no tiene por qué vivirlo bien y no pasa nada. Pero, ¿qué capacidad tengo yo para tolerar estas frustraciones de una forma sana, sin grandes desequilibrios? Va a depender de muchos subconceptos, por ejemplo, la gestión emocional, el enfrentamiento, etcétera, etcétera. Situaciones Juanjo.
Se había bloqueado. No te escuchamos. Ahora no se oye, Juanjo. ¿Me escucháis? Ahora sí. Vale. Ahora- Bueno, me he quedado hablando solo. Las cosas del directo. Mira qué bien. Menos mal que estoy hablando de capacidad de adaptación, de resiliencia, porque me viene como anillo al dedo, ¿eh? Bueno, pues lo dicho, a enfrentar la situación y seguir para adelante. Entonces, pues esto que estaba diciendo, que al final hablaba de músculo, creo que me he quedado ahí cuando se ha cortado, del músculo emocional, ¿no? Que es esa capacidad, digo el músculo porque siempre se nos queda grabado que cuando queremos hacer músculo es como que hay que entrenar, ¿no? Y entonces, oye, que la resiliencia, esta tolerancia a la frustración y esta capacidad de adaptación no es algo que unos niños nacen con ello y otros no. Es algo que desarrollamos en el tiempo. Hay que quedarse con la idea que esto es algo que se entrena, que se aprende, que en la medida que vamos moviendo los recursos, esto nos lo vamos lo vamos a ir potenciando y va a facilitar que ante las mismas situaciones nuestra respuesta sea totalmente diferente. Voy a compartiros una pantalla, a ver si me aclaro bien con esto. A ver. Así, muy bien. A ver, bueno. Os voy a compartir esta pantalla para que veáis un poquito las transparencias que os he ido poniendo. Presentar ahora. Vale. Bueno, entiendo que estáis viendo las... No, todavía no, Juan. ¿No? No. Después de presentar ahora tienes que darle a toda tu pantalla y luego marcar y darle a... Marcar ahí en tu pantalla y darle a compartir. Vale. ¿Ahora sí? ¿La estáis viendo ahora? No, Aún no. aún no. Vale, segundo. Abajo a la derecha presentar ahora. Luego dale a toda tu pantalla. Compartir toda la pantalla. Pues aquí me pongo. Luego hay un clic ahí en medio. Ahora sí. Ahora ya estás compartiendo. Ahora Vale. sí. Perfecto. Vale. Bueno. Qué bien me han sacado ahí. Bueno, entonces, oye, ¿qué datos tenemos ahora y qué cosas podemos ir sacando de la realidad que estamos viviendo? Y os pongo estos datos no con el fin de generar pesimismo, sino con el fin de generar o hablar de los recursos que tenemos que ir empleando, ¿no? Y, bueno, estos son datos que se han sacado de diferentes estudios de universidades de psicología. La Complutense de Madrid ha hecho un estudio muy interesante. Aquí en Alicante, la Miguel Hernández de Elche también ha hecho un estudio muy interesante. Pero bueno, coinciden con los datos y lo que nos vienen a decir es que 1 de cada 4 jóvenes ha sufrido una afectación emocional. Cuando se les pregunta a los padres de qué han observado ellos, qué han visto, si han visto alguna diferencia en sus hijos, en nuestros jóvenes, en demás, casi el 89%, bueno, yo creo que es el 89% de los padres, yo creo que si hablara con cada uno de vosotros cuadraría con estas cifras, han notado cambios en el comportamiento y en las emociones de sus hijos. Y las emociones que más se han notado o las características que más se han notado pues son estas que os describo a continuación, ¿no? Dificultades de concentración, a veces desinterés por los hábitos, por las cosas que venían haciendo antes, por las rutinas, cierta irritabilidad y agitación, también nerviosismo, a veces un sentimiento como de retraimiento, de soledad y alguna preocupación, que a veces son situaciones que se aprenden un poquito o se ven en el ambiente familiar, no por nada, sino porque nosotros mismos, yo creo que hemos pasado por esas sensaciones y hemos pasado por esos desequilibrios. Yo recuerdo, y bueno, yo os podría decir que creo y considero que soy una persona que emocionalmente se trabaja, pero he pasado en estos casi 100 días de confinamiento, pues la inmensa mayoría de tiempo donde me he sentido bien. Me he intentado estar muy activo, pero ha habido días en los que me he sentido mal, que he dicho, jolín, ¿y qué va a pasar ahora? Pues
pues cuando empecemos a trabajar, y qué va a pasar con las rutinas que llevábamos, o me he sentido mal porque he cambiado significativamente algunos hábitos que antes llevaba de forma más rigurosa, ¿no? Entonces, estas emociones es algo bastante natural cuando hay cambios, pero que nos tiene que servir para centrarnos y ver cómo nos queremos ver. Pero casi todos hemos pasado por esas situaciones de cierto desajuste emocional. Al final lo que pretendemos no es tanto que la realidad que vivimos sea como queremos, desgraciadamente esto no está siendo así, pero ¿qué podemos hacer nosotros para ir adaptándonos a cada cambio que nos está viniendo? Porque realmente se nos dice como que hay un cambio significativo, pero no es tan así. Es decir, hay cambios significativos constantemente, normativas constantemente que tenemos que ir asumiendo y realidades que están cambiando de un día a otro. Si bien es cierto que además en España hemos vivido una restricción muy radical, muy fuerte, ¿no? Y esto nos ha posicionado en una situación pues que ha sido compleja para todos, ¿no? Entonces, oye, sí, esto lo hemos vivido. ¿Y dónde está esa diferencia de estos niños y jóvenes e incluso adultos a la hora de cómo lo hemos vivido? Bueno, yo creo que estaremos de acuerdo en decir que, pues esto, si nos hemos adaptado o nos vamos adaptando bien, pues estamos mejor. Y cuando nuestra adaptación no es tan adecuada, sufrimos un poco más, ¿no? Yo me gustaría dejaros como algunas indicaciones de qué podemos hacer para facilitar la adaptación en nuestros hijos y también la adaptación en nosotros mismos. Lo primero es, cuando hay cambios tan significativos, es un momento en el que ser flexible es una buena idea, ¿no? Pero no solamente ser flexible con los demás, a veces también ser flexibles con nosotros mismos, ¿no? Y decir, oye, pues podemos sentirnos mal en algún momento, podemos no cumplir con los hábitos en algún momento, o podemos incluso estar irascibles y mal en algunos momentos porque nuestras emociones no son constantes porque nuestro ambiente tampoco es constante. Con lo cual, estoy seguro que muchos papás y mamás habéis tenido que tener una manga un poco más ancha en estos momentos, que cuando digo ser flexible, no digo que nos tengamos que pasar las normas a la torera. Digo que hay momentos en que habrá que capear estas emociones, otros que habrá que ser contundentes, pero en general, en muchos momentos habremos tenido que ser bastante más flexibles. Fundamentalmente porque veréis que lidiar con lo que es incertidumbre es muy complejo, muy complejo. Fijaros que nuestro propio sistema nervioso, nuestro cerebro, hace que ante las situaciones que son difíciles o que nos generan miedo, nos bloquea. O sea, esto forma parte de nuestra propia biología, ¿no? Es como cuando tenemos miedo nos sentimos bloqueados porque la mente lo que quiere es que no sufras, ¿no? Que no te tengas que enfrentar a nada, que estés cómodo, en pocas palabras. Pero claro, esa comodidad que a veces nos dice nuestra mente no es lo más apropiado para nuestra vida. Con lo cual, a veces es como que hay que hacer una lucha interna entre la adaptación que tenemos que conseguir y lo que sabemos que es sano para nosotros y sacarnos de esa comodidad. Con lo cual, también hemos visto, yo en consulta personalmente he visto muchos chavales que estaban cómodos, que estaban bien, pero no estaban llevando una vida adecuada, ¿no? Una normalización adecuada. Y a veces jóvenes que sí lo estaban pasando más mal, sin embargo, las características de personalidad, de enfrentamiento a la situación eran súper óptimas, muy positivas. Y esto es algo que tenéis que plantearos los papás, que a veces sentirse mal, pero hacer cosas es algo sanísimo. Y estar cómodo, estar bien, y no sufro, pero no me muevo, no es tan sano, ¿no? Entonces, diferenciemos que, aunque haya cambios emocionales, si nos llevan en una perspectiva positiva, pues estamos haciendo muchas cosas bien. Quedaros con esta idea, ¿no? Luego que a la hora de poder expresar estas emociones, conversar de las emociones, de cómo nos estamos sintiendo en cada momento y qué podemos hacer, es algo que le va a quitar también esa carga emocional y va a permitir esa adaptación. Centrarnos un poquito en lo que podemos cambiar de nosotros mismos, más que en lo que podemos cambiar de la situación. Aunque yo soy de la idea
que todos podemos contribuir a la realidad que estamos viviendo a día de hoy, ¿no? El ser de alguna forma consciente y utilizar lo que buenamente podemos utilizar y hacer para pues que contribuyamos a nivel social en que esto cambie. Pero también hay un enfoque muy potente que debemos poner en lo que podemos cambiar en nosotros mismos ante esta situación. Y es verdad que tenemos limitaciones, pero también es verdad que a día de hoy ya podemos hacer muchísimas cosas con algunos elementos de seguridad, pero muchísimas cosas podemos hacer, ¿no? Entonces, plantearnos más lo que podemos hacer, los recursos que podemos mover y cómo sentirnos bien es una gran idea, más que mirar en aquellas cosas que todavía no podemos, ¿no? Y otra característica de adaptación sería qué aprendo de cada situación que estoy viviendo, ¿no? Entonces, a mí me sirve mucho, lo lanzo como idea para si os sirve a vosotros también, pues en aquellos momentos o situaciones puntuales donde he estado mal, donde me he sentido mal, donde he visto que he estado, pues no sé, más potroso, más triste, más desadaptado, pues, oye, ¿qué me ha movido en esa situación, no? ¿Qué me ha ayudado? A veces hay situaciones muy concretas que haciendo esa situación te saca. Por ejemplo, a mí el ejercicio físico es una cosa que me ayuda rápidamente a sacarme de una situación de bloqueo, pero seguro que cada familia, cada hijo, cada persona tiene situaciones y recursos que le son más útiles ante una situación de bloqueo. Lo que no sería tan adecuado es permitirnos estar mucho tiempo así, ¿no? Porque también es la idea que os decía antes, nos podemos ir acomodando y acostumbrando. Me gustaría daros alguna idea, ¿no? Es decir, alguna idea que nos sirva para enfrentar la situación. Bueno, aquí he puesto buena idea, espero que os parezcan buenas, pero en realidad son ideas. Hay muchísimas, pero como tips que sean útiles para este enfrentamiento, ¿no? O este afrontamiento. Al final, la idea es cómo afrontar esta situación y las futuras que nos puedan venir, ¿no? Yo creo que la más importante es observarnos. ¿Por qué observarnos? Porque al final es reflexionar sobre nosotros, incluso si sois padres, que entiendo que sí, la inmensa mayoría, reflexionar sobre cada uno de vuestros hijos, ¿no? Es decir, en el contexto en el que estamos, con la información de la que disponemos, ¿qué puedo hacer ahora para sentirme mejor? ¿Qué puedo hacer ahora para cambiar mi día a día y estar mejor? Hay una cosa que se utiliza en psicología, os lo voy a decir por si alguno estáis tomando alguna nota, la podéis buscar por internet, que se llama la rueda de la vida, que viene a hacer un análisis, este ejercicio viene a hacer un análisis de todas las áreas de nuestra vida y nos hace reflexionar en cada una de ellas. Por ejemplo, oye, en el ejercicio físico, ¿cómo estoy en el ejercicio físico? ¿Cómo estoy en la alimentación? ¿Cómo estoy en el estudio o en el trabajo? ¿Cómo estoy en las relaciones interpersonales, ¿no? Que os ayude a observarnos y hacer un mapa mental de cómo estamos y cómo nos gustaría estar, para de alguna forma crear como un proyecto con respecto a nosotros. Esta idea a mí me encanta, ¿no? Al igual que cuando construimos una casa, hacemos un plano, yo soy de la idea de que hacer un plano de nuestra personalidad y de lo que queremos llegar es una grandísima idea que yo muchas veces trabajo y comparto con los niños, ¿no? A los jóvenes a veces les cuesta pensar cómo les gustaría verse en la vida y, sin embargo, proyectarnos y hacer un esquema mental nos ayuda para comprometernos y regular qué acciones nos van a ir llevando a esa idea. A veces yo digo, oye, ¿estas acciones tú crees que te van a llegar a eso que deseas? Esa reflexión les hace ver, pues, qué cosas se habría que incorporar para acercarse a esa idea o a esa meta. Bueno, otra cosa sería hablar de la situación. Y digo hablar de la situación porque a veces damos por sentado que las cosas se saben, pero no es tan así, ¿eh? A veces la interpretación que tenemos cada persona es muy diferente.
Vemos niños y jóvenes que tienen miedos y la interpretación puede estar basada en ese miedo y esa inseguridad. A veces los propios padres tenemos miedo y lo transmitimos sin darnos cuenta. Y hablar de la situación, de qué pensamos de la situación, de qué pensamos al respecto de lo que ocurre, de cómo nos sentimos con ello, nos ayuda a regular nuestras emociones, ¿no? Es como un termómetro emocional que nos permite, en la medida de que lo hablamos, a regular este sistema emocional. Hablar de los problemas siempre es una gran idea, aunque demos por sentado que se sabe. Fijaros que no es la misma conversación la que un niño o un joven tiene con sus padres a la que tiene, por ejemplo, cuando saca información de televisión o la que tiene cuando habla en un grupo. Os pongo un ejemplo. Mirad, yo este sábado tenía la casa con gente de mi familia porque era San Juan, era mi santo, y aunque estuvimos bastante separados, pues estuvimos allí comiendo. Os puedo decir que la inmensa mayoría de la conversación eran cotilleos de, oye, pues se han contagiado aquí no sé cuántos, pues ha pasado, o sea, a veces se genera un estado de alarma y se presta a este cotilleo que parece que nos cuesta salirnos de esta realidad y al final son ideas negativas, ideas negativas, ideas negativas y si no buscamos válvulas de escape para esto, pues nos podemos ver como metidos ahí dentro, ¿no? Y estamos viviendo las emociones de unos y otros. Cuando, si yo me quedo en mi propia realidad, yo digo, bueno, pues en mi propia realidad tenemos la suerte de que aquí, en esta zona, afortunadamente, ahora parece no tenemos enfermos y la realidad laboral, pues cada día va mejor, podemos estar con nuestros amigos, cada vez estamos más próximos a nuestra familia. Hay muchas cosas buenas, ¿no? Alguna mala, pero también muchas buenas. Entonces, otra idea para afrontar la situación es restablecer nuestras redes sociales. Y si en los adultos esto es importante, en los jóvenes esto es súper necesario. Pensar que el desarrollo de la personalidad pasa por las relaciones sociales. El ser humano es un ser social. Y estar con diferente gente, uno dice, oye, qué bien los niños y papás todos juntos, otros no lo han vivido también, ¿vale? Pero a veces que viene en un contexto de seguridad, de protección. Pero fijaros que el desarrollo personal hace que desarrollemos la personalidad en función de las relaciones que tenemos. A ver si puedo explicar esto bien. Me refiero a que un niño no es el mismo cuando está con su mamá, cuando está con su papá, cuando está con su profesor, cuando está con sus abuelos, cuando está con sus amigos. Y ahí cada vez tiene que adaptarse y aprender gestión emocional y personal. Es decir, aprendemos diferentes roles ante las personas y esto genera y hace que nuestra personalidad se amplíe. Es muy importante las relaciones para quiénes somos y con quiénes o cómo nos convertimos. Para bien, para mal, quiero decir que también estas relaciones nos pueden influir negativamente y de ahí la importancia de los papás para luego regular esto, los papás y la educación. Otra forma de enfrentarlo es, oye, ¿cómo estoy pensando? Esta reestructuración cognitiva, ¿cómo son mis pensamientos? ¿Verdaderamente pienso como todo lo que está ocurriendo es un estresor, algo que me estresa, algo que está aquí y me puede hacer daño ahora y en este momento? O a veces mis emociones y mis sensaciones también están basadas en los pensamientos que estoy teniendo yo, ¿no? Sino las ideas que estoy generando en torno a la situación. A veces la mente vuela y vuela tanto, y en esto que os he comentado antes, vuela tanto y nos quiere proteger tanto que a veces nos da un montón de ideas negativas y a veces uno tiene que ser consciente al tipo de pensamientos que está teniendo, es decir, ¿cómo estoy pensando? Si soy consciente de que puedo estar siendo excesivamente negativo o a veces que me creo un paradigma en el que veo que las cosas van a ir mal. Sin embargo, os pongo un ejemplo, ¿no? Todo el mundo habla de que la economía va a ir mal ahora.
bueno, estamos en una situación que estamos saliendo del bloqueo, pero ya es como esta idea ya está preconcebida, ¿no? Es como la profecía autocumplida, parece que esto es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, oye, pues igual hay que salirse de esas ideas y ver cómo uno puede contribuir a su propia economía y mirar cómo puede contribuir a sus propias relaciones o cómo puede contribuir a su bienestar personal, ¿no? Que es verdad que vivimos en un contexto más general, pero todos podemos hacer algo para cambiar estas ideas que tenemos, sobre todo cuando las ideas son negativas y nos perjudican. Y otra idea sería, pues, hacer un cambio de rutinas, ¿no? Es decir, si mis rutinas han ido siendo cada vez menos, pues cómo restablecer las rutinas que estaba teniendo antes, perdón. O incluso incorporar nuevas rutinas, cosas que nos gusten. Por ejemplo, voy a confesar un pequeño secreto. Digo estos ejemplos personales no por nada, no porque yo sea ejemplo de nada, sino para que penséis en los que habéis tenido vosotros, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta cocinar. Os diría que mis dos pasiones son la psicología. Siempre me dicen que soy un friki de la psicología. Es verdad, me encanta estudiar psicología, me encanta mi profesión, pero también me encanta la cocina. Y ha sido una oportunidad para hacer, ver vídeos de cocina, aprender más a cocinar. Me he entretenido mucho cocinando y a veces lo he incorporado, a veces no, lo he incorporado en este tiempo como una rutina que me apetecía. Que al final, ¿qué ha pasado? Pues, oye, he incorporado esa rutina, he aumentado de peso, he tenido que incorporar otra rutina de ejercicio, la rutina de ejercicio me ha quitado tiempo de otras cosas que tenía que hacer, con lo cual he tenido que alargar mi horario. Bueno, y a veces es el pez que se muerde la cola y puede ser un pez que se muerde la cola positivo, que hace un cambio estratégico en cuanto a empiezo a hacer cosas que me hacen sentir bien. Y a lo mejor una va de la mano de la otra. A veces no, y las tengo que provocar. Entonces, tirando de esta idea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde está la clave de lo que va a hacer que unas personas se sientan bien, se sientan más mal? ¿Dónde está esa diferencia de que mi hijo tenga más miedo, tenga menos miedo, viva la situación mejor, la viva peor? Nosotros y ellos, ¿no? Siempre digo que cualquier pauta educativa tiene que estar basada en nosotros mismos, si hay una cosa que he aprendido en mi profesión es que de poco sirven las pautas cuando un papá, una mamá, un educador, un profesor no es consciente de la energía que él, como ser humano, transmite, de cómo él es capaz de establecer esta pauta educativa. ¿Por qué? Porque la energía que movemos, cómo la establecemos, cómo nos dirigimos, en este caso a los niños y demás, marca casi el 80% de cómo va a resolverse esta pauta educativa. Somos personas que estamos transmitiendo en cada momento, en cada segundo. Entonces, si queremos cambiar el ambiente, primero hay que cambiar cada uno de nosotros. Hay que trabajar con la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, porque si contribuye a mi bienestar, directamente estoy contribuyendo ya al bienestar de mi familia. Como suena, si yo estoy bien con cada uno de vosotros, estoy mejor con cada uno de vosotros. Si vivo situaciones de tensión y no regulo mi tensión, genero tensión, pero también puedo generar otras emociones mucho más positivas. Así que la idea es, antes de cambiar a vuestros hijos, empezar cambiando la energía que transmitís vosotros. Veréis que luego todo es más fácil. No digo que tengáis la responsabilidad absoluta. Cada niño es un ser en sí mismo, pero que podemos hacer grandes cambios partiendo de un cambio individual. Eso os lo garantizo. Y además, pensar que siempre hay circunstancias de nosotros mismos que podemos cambiar. Siempre hay algo que podemos cambiar. Si miramos cada una de nuestras áreas, veréis que en cada una de ellas podemos establecer alguna acción que provocaría un cambio a mejor. Tal vez hay algunas que no nos importan tanto o que las asumimos. Está bien, no pasa nada. Pero hay otras que tal vez requieran mayor reflexión y mayor inversión de energía para provocar ese cambio. Hay una frase que a mí me encanta y que repito muchas veces, que sobre todo en esas situaciones en las que nos sentimos bloqueados,
que dice que dar un paso, hacer una acción, no siempre nos lleva a donde queremos ir, pero siempre, absolutamente siempre, nos saca de donde nos encontramos. Es decir, que dar un paso igual no te dirige a donde quieres estar, a donde quieres dirigirte, pero automáticamente en ese paso ya te has sacado de donde estabas. Y eso es así. Con lo cual, pensar que cada uno de nosotros somos constructores, en cierta forma, de nuestro destino y hacer diferentes acciones van a hacer que tal vez al principio no acertemos, pero nos vayan sacando de esta situación de bloqueo. Esta idea me gusta compartirla también mucho con los jóvenes, ¿no? Es decir, si en esta situación que estás no estás cómodo, a veces no importa tanto que la decisión que tomes sea la más acertada del mundo, sino que decidas y tomes acción. Porque solo en esa acción la energía que estás teniendo va a cambiar. Las situaciones van a cambiar y a veces solo de un paso vemos la perspectiva de forma diferente. Con ello, luego podemos adquirir compromisos posteriores. Con lo cual, basémonos más en lo que podemos hacer cada uno de nosotros, porque al cambiar la realidad individual, de alguna forma cambiamos la realidad conjunta, ¿no? La realidad familiar y la realidad que nos vamos a encontrar en nuestro día a día y en nuestra sociedad. Bueno, pues hasta aquí estas charlitas que os quería compartir. Uy, ahora me aparece aquí la pantalla. Entiendo que me estáis viendo ya de nuevo. Deja de compartir pantalla, Juanjo. Ah, vale. Sí, vosotros desde ahí lo decís fácil, pero para un inexperto de la informática, pues muy bien. Uno hace lo que puede. Bueno, ha estado muy bien la charla, muy bien, muy interesante. Gracias, Ana. Tomamos buena nota de lo que nos has dicho respecto a lo que nos toca. Y bueno, y ahora no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Solo preguntas fáciles, por favor. Vamos a ver. ¿Esto qué sería? Por el chat, Ana, entiendo, ¿no? Bueno, si quieren hacerla a micrófono abierto, que abran micrófono y la hagan. Como somos poquitos, muy bien. Pueden hablar directamente. Oye, además estoy viendo los nombres y a muchos os conozco. Qué gusto. Muy bien. De todas formas, después, Juanjo... Gracias, Tere. Como se va a colgar en YouTube del colegio, quien quiera lo puede ver a posteriori. Aunque ya no podrán preguntar. Bueno, no sé si tenéis alguna preguntita, queréis reflexionar sobre alguna cosa, queréis preguntarme alguna cosa con respecto a vuestros hijos o a vosotros mismos. Yo encantadísimo. Aún tengo 10 minutillos para vosotros antes de empezar la siguiente consulta. Así que soy todo vuestro. ¿Ves? Eso es una cosa de no vernos las caras, ¿no? Porque al vernos las caras, a veces esto se hace como un componente así social, ¿no? Estos silencios que a veces parecen así como que no los tenemos bien manejados y uno casi se autoobligaría a preguntar. Pero como aquí no nos vemos las caras y no nos las vemos y no hay compromiso, pues es curioso. Sí, hola. Hola, Luis. ¿Qué tal, Juanjo? Soy Luis, el marido de Carmen. Hola, Luis. Oye, una pregunta, a ver, que, bueno, como hemos estado y estamos inmersos en todo este rollo de las conferencias, el Internet, los WhatsApp, de hecho ha habido una época, o sea, los primeros meses han sido tremendos. Sí. Eso, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿en qué crees tú que nos hemos pasado ahí todos o que esto se ha desestabilizado, ¿no? Se ha ido todo como al extremo ese de que antes intentábamos un poco evitar que los críos estuvieran tan... O sea, es que hemos pasado de decir no hagas esto, no estéis todo el día con el aparato, no estéis... Joder, a que es que están desde la mañana, desde las 8, han estado ahí enchufados.
Sí. Y parece que el futuro va a seguir por ahí. Entonces, ¿esto cómo lo manejamos? Bueno, Luis, me parece súper interesante tu pregunta, ¿no? Y aquí hay un choque con la realidad que estamos viviendo, ¿no? A ver si os hago esta reflexión. Primero, porque efectivamente, como mecanismo de protección, nos estamos viendo que la comunicación más segura es a través de las redes, es así, pero Sí. por otra parte, porque nosotros como personas vivimos de relaciones de contacto. ¿Qué duda cabe que no hemos vivido las relaciones igual? O sea, si analizamos cómo hemos tenido las conversaciones con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con la gente que queremos a nuestro lado, ha sido algo muy extraño, ¿no? Es como, yo me muero por dar una chuchón a más de uno, ¿no? Es como, necesitamos de este contacto, nos hace sentir bien. Entonces, Sí. en cuanto a las normas, lo que me dices de las normas, oye, pues reconozco no ser muy objetivo en este tema. Y os digo por qué. Soy bastante poco partidario del tema de las redes, no tanto de las redes en sí y más de los aparatitos de la PlayStation, de las videoconsolas. No me gustan, ¿no? De hecho, hay muchos estudios que nos dicen los efectos que producen el sistema nervioso central, la activación automática, vamos a unas revoluciones cerebrales que luego no son las que nos encontramos en nuestro día a día. Son estímulos directos muy rápidos y durante horas. Es como si dijéramos que yo te hiciera correr a ti constantemente en movimiento. Llegaría un momento que tú me dirías, oye, Juanjo, si es que no puedo aguantar este ritmo. Pero como lo hacemos en ondas cerebrales y a nivel cerebral, no lo notamos. Pero no es muy propicio. No es muy propicio. Entonces, como no sabemos mucho de esto porque no hay grandísimos estudios y investigaciones al respecto y también porque son temas delicados de estudiar, porque todo el futuro va por ahí, es la realidad, pues con lo que sabemos a día de hoy, os diría que hay que hacer grandes equilibrios y grandes ajustes. Es verdad que a la hora de aprender y de comunicarnos es una herramienta fundamental. De hecho, yo cada día me pongo vídeos de aprendizaje, que me encanta verlos mientras hago deporte o escucharlos y entiendo que estoy aprovechando doblemente ese tiempo. Pero luego es verdad que si a eso le tenemos que sumar el ocio desde ahí, pues vamos fritos. ¿Qué hay de todo lo demás, no? Entonces, entiendo que tenemos que encontrar un equilibrio, que es difícil encontrar ese equilibrio y que nos va a poner a prueba a todos los educadores. Ups. Se ha quedado Juanjo. Sí, es lo de antes. Se ha vuelto a congelar, sí. A ver, Eso es el aire acondicionado que lo tienen fuerte. Juanjo, te has congelado. Ahora. Ya se oye otra vez. Ya se te oye otra vez. Sí. Ahora. ¿Y dónde me he quedado? Que tenemos que mantener un equilibrio entre... Sí, que al final aquí nos va a poner a prueba a todos los educadores, ¿no? Hay que buscar ese ajuste, ese equilibrio, pero que en mi opinión la tendencia tiene que ser a limitar esto, ¿no? Es decir, como aprendizaje, pues es una herramienta que vamos a utilizar, pero unir el ocio a todo esto, pues qué poco espacio nos queda para todo lo demás, ¿no? Aunque sean medidas de seguridad, pero somos seres sociales y tenemos que ir en la esencia de lo que somos. La esencia de lo que somos y de cómo nos comunicamos no es esta, aunque no nos toque más remedio. Vuelvo a decir que no soy muy objetivo en esto, ¿eh? Sí, Intento ser sincero. No, pero es cierto que, a ver, que digamos, ellos, por ejemplo, ahora sí, vale, mantienen los contactos que ya tenían, pero no están creando nuevos contactos. O sea, para críos pequeños que todavía no han creado su entorno, si no tienen el contacto que normalmente es el del colegio, pero más a nivel más físico, no sé si va a ser muy difícil a lo mejor que lleguen a un nivel de sociabilizarse, ¿no?
Sí, y fíjate, Luis, la idea que os estaba lanzando antes, ¿no? O sea, cómo desarrollamos la personalidad, sobre todo en la infancia y en la juventud, a través de las relaciones que establecemos. Es decir, yo percibo a mi grupo de referencia y aprendo cómo tengo que ser en ese grupo, pero también aprendo cómo tengo que ser con este profesor, cómo tengo que ser con este adulto, y esto lo captamos porque nos miramos, porque nos percibimos, porque analizamos y movemos un montón de recursos personales para hacer esas adaptaciones, cosas que en una pantalla no se aprecian, no se ven. Sí. O que el día que se encuentren, pues mire cada uno para un lado y claro, se encuentren como perdidos. Esperemos que no se cree ahí una especie de fobia, ¿no? Muy bien, gracias Luis por tu aportación. Pues Juanjo, no sé, la gente no está muy animada. Parece que les ha quedado todo claro, o lo que tú dices, ¿no? Que el estar así más, estar sin cámaras, ¿no? Parece que... A ver, Ana. Preguntar. A ver, Ana, vamos a partir de la idea de la adaptación. Que no hablen no quiere decir que no estén animados. Probablemente se han quedado muy animados. Yo quiero pensar eso. Oye, pues muchas gracias por pasar este ratito, aunque sea así breve y demás con todos, entre todos. Y bueno, estaré encantado en otra ocasión de poder compartir con todos vosotros cualquier otro tipo de temática que me propongáis. Muy bien, pues muchas gracias, Juanjo, por estar ahí y no dudes que lo haremos, que contaremos contigo para el curso que viene, seguro, otra vez. Muchas gracias, Ana. Gracias. Y gracias a todos por vuestra asistencia. Chao, gracias. Adiós, familia. Adiós, gracias. Adiós.